Muchas gracias a Lucio Vázquez y Brian Peralta por volverse miembros del canal, espero y pueda seguir trayéndoles fics entretenidos en el futuro. Fate el despertar capítulo 76. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. En general, a causa de la batalla de Londres, la Torre del Reloj sufrió graves daños en su infraestructura. Ningún estudiante o maestro ajeno a la guerra había muerto gracias a todos los preparativos que se habían hecho de antemano, pero la destrucción material iba más allá de lo que podía reparar de la noche a la mañana. En primer lugar, la hechicería no podía crear algo de la nada, eso irrumpiría en el dominio de la magia verdadera. Si una ventana se rompía, puente se aplastaba hasta quedar en escombros, se podían restaurar a su estado anterior con hechicería muy básica. Sin embargo, si faltaban grandes trozos, entonces no habían que hacer, excepto repararlos de la manera tradicional. Los daños causados por la criatura fueron de esa magnitud. Después de invadir la infraestructura de la Torre del Reloj como un parásito, no solo se había comido las paredes y el suelo, sino también una gran cantidad de hechizos que habían estado en funcionamiento durante siglos. Muchos estudios y aulas privadas habían quedado destrozados hasta quedar irreconocibles y el contenido se había perdido, parte de él para siempre. Afortunadamente, las áreas con mayor seguridad no habían sido violadas, en parte gracias a que la criatura se centró en la batalla en lugar de consumirlo todo. Pero ese único lado positivo, al menos para las personas que no sabían lo que había sucedido. En lo que respecta a los maestros del rojo, estaban felices de simplemente estar vivos para empezar. O al menos eso era lo que sentía Leo. Sin duda, sucedieron muchas más cosas, pero al final no podía quejarse de vivir para ver otro día. Sin embargo, la atmósfera dentro de la Torre del Reloj era pesada. Había entrado por la misma entrada que siempre había hecho antes de que comenzara esta guerra, pero no pude evitar la sensación de haber entrado en un lugar desconocido. Era el mismo edificio en el que había estudiado durante un año, pero parecía una zona de desastre. Es cierto que ya habían reparado muchas cosas, pero incluso entonces no había duda de que este había sido un campo de batalla. Esto fue impactante no solo para él, sino para todos los involucrados. Este lugar siempre había tenido un aura de invencibilidad a su alrededor. Era la sede de la Asociación de Magos, una fortaleza que podría llamarse la capital mundial de la hechicería que, obviamente, verlo en tan lamentable estado no podía dejar a nadie indiferente. Dicho esto, no era correcto decir que toda la Torre del Reloj había sido dañada. Después de todo, este lugar era mucho más que los departamentos de hechicería y las aulas. La misma de esta fortaleza era algo que había existido durante más de 2 milenios, y probablemente no algo que pudiera destruirse trivialmente de la noche a la mañana. La criatura había sido una amenaza inusual contra la cual los mecanismos de defensa habituales habían sido inadecuados, pero aún así, es posible que no haya podido apoderarse de toda la del reloj. Sin embargo, esa era la parte a la que Leo estaba acostumbrado, y todos los que se cruzaban en los pasillos tenían una mirada amarga en el rostro. Era comprensible, ya que mucellos habían perdido todo su trabajo. No todos los magos hacían varias copias de su investigación. Sin embargo, Leo no podía empatizar realmente con ellos. Solo había estado AQ durante un año, por lo que ni siquiera se había unido a un departamento todavía. Sin embargo, al menos tenía la sensatez de evitar el contacto visual. Nunca se sabía lo que un mago gruñón podía hacerte. Sin embargo, se dio cuenta de que había muchos más adultos que personas de su edad. No era de extrañar, ya que con el instituto en ese estado, no veía cómo podrían mantener clases. En realidad, todavía había clases en esta época del año. Magi no tenía la noción de vacaciones, pero a partir de cierto momento del año, todo lo que hacían los estudiantes trabajar en un proyecto para entregar a fin de año. Este proyecto decidiría si pasaban a un departamento o no. Maldita sea, me he desconectado por completo de eso, se dio cuenta. No había pasado tanto tiempo, pero ni siquiera podía recordar de qué había tratado su última clase. Me preguntó si la Guerra del Santo Grial cuenta para el proyecto personal. Odio este lugar, pero lo odiaré aún más si tengo que repetir un año. Era una idea extraña, considerando todas las circunstancias. Después de todo, a menos que consiguiera el Santo Grial o sucediera un milagro, lo que haría el año que viene era la de sus preocupaciones. Sin embargo, de alguna manera, el hecho de que sus pensamientos volvieran a su vida normal lo hizo reír. No era una sensación tan mala después de todo. Estamos aquí para encontrarnos con Michael, más, Leo. Naturalmente, Galahad estaba con él, flotando como el fantasma que era.
Desde su sincera conversación en el antiguo apartamento de Atsuyo, los dos habían avanzado un poco. Tal vez. No estoy seguro. No era como si sus interacciones fueran diferentes a las de antes. Todavía eran un joven mago lleno de incertidumbres y un caballero con la cabeza hueca. Sin embargo, las cosas iguales pero diferentes. Leo no se sentía tan incómodo como antes. Aprender no solo sobre la verdadera naturaleza de Galaad, sino también sobre la suya propia, había revolucionado por completo su complejo de inferioridad. Eso no quería decir que ahora menospreciara a su sirviente. Simplemente había dejado de idolatrarlo de una manera que lo lastimaba. Ambos eran personas muy raras. Eso fue todo. Por su parte, Galaad se esforzaba por respetar el deseo de Leo de que lo llamaran por su nombre. Aunque todavía no podía hacerlo de forma natural, eso demostraba que Leo lo único que se sentía más cómodo. No habría venido hasta aquí para conocerlo. Si tuviera algo que decirme, podría llamarme. Aunque ustedes dos no han estado hablando mucho últimamente. Supongo que no. Bueno, no era como si tuvieran que hacerse compañía todo el tiempo. Eran tío y sobrino, no almas gemelas. Aunque era cierto que, salvo la excursión de Leo a la casa de Ciertach, Michael no había sido muy hablador. Leo no estaba preocupado. Su tío llevaba el corazón en la cara, así que podría saber si estaba de mal humor. Dicho esto, tenía una ligera sospecha sobre la razón por la que estaba de mal humor. Leo había caído de pie y, honestamente, no le guardaba ningún rencor a su padre. Era extraño, sin duda, pero al menos ahora los sentimientos de Inaim hacia él eran inequívocos. Había tratado como una mierda, pero eso era algo que Leo preferiría dejar atrás antes que quedarse estancado. No se habría creído capaz de hacer eso, pero una vez que finalmente dejabas atrás el pasado, se sentía sorprendentemente fácil. Por otro lado, su tío todavía podía sentirse resentido por eso. Si no quería hablar de ello, Leo no lo presionaría. Ya tenía a alguien para eso también. De todos modos, no tiene nada que ver con su presencia aquí. Estoy aquí para ser Buda, supongo. ¿Indulto? Digamos que hay algo que me interesa. ¿Estás intentando alcanzar la iluminación? ¡Qué inspirador! Espera, no, lo entendiste todo mal. ¿Sí? ¿Tú qué haces? Sí. La verdad es que Leo había venido aquí por capricho. Hasta que Ruler anunció oficialmente la siguiente ronda de la Guerra del Santo Grial, todos los maestros estaban efectivamente en descanso, por lo que no tenía ninguna razón para estar en la Torre del Reloj. Pero lo que pasa con animarse es que de repente tienes la voluntad de hacer muchas cosas. En cuanto ya estaba harto de estar enclaustrado en casa. Sentía que era todo lo que había hecho desde el comienzo de esta Guerra del Santo Grial. Ahora estaba listo para salir y socializar, excepto que no estaba seguro de cómo hacerlo. No sabía qué estaban haciendo los demás maestros y sirvientes, ni tampoco sabía cómo comunicarse con la mayoría de ellos. Y lo que es más importante, no sabía cómo hacerlo es problemas. Podrían ser tan pesimistas como todos los demás en la Torre del Reloj. Así que al final no salió a socializar. Pero sentarse y no hacer nada le parecía mal, así que se devanó los sesos para pensar en algo. Galaad había intentado pensar con él, con resultados evidentes. Al final, había recordado algo que antes se le había olvidado por completo. Michael debió haberlo mencionado en algún momento, pero Leo había estado ocupado con la bomba que alguien le ha dejado caer. Ahora, sin embargo, esa cosa en particular le estaba provocando mucha curiosidad, lo suficiente como para visitar el lugar que menos le gustaba. Recordaba más o menos dónde se suponía que estaba. Y aunque no supiera exactamente dónde, no era muy difícil adivinarlo mediante un proceso de eliminación. Después de todo, después de dirigirse hacia la zona en cuestión, finalmente encontró el camino que debía ser bloqueado. Esta zona estaba prohibida, pero por supuesto no había sido así hasta hace semana. Los pasillos y las habitaciones más allá de la cinta no estaban tan dañados como para no poder usarse con normalidad. En otras palabras, estaba bloqueado porque eran que personas ajenas no interfirieran con lo que había dentro. Sin embargo, Leo no era un pariente desconocido, por lo que nadie le reprocharía que se agachara y pasara por debajo de la cinta. Una vez hecho esto, continuó explorando mientras miraba a su alrededor con curiosidad. Aunque sabía lo que buscaba, nunca lo había visto con sus propios ojos. Sin embargo, en ese momento Galaad pudo guiarlo hasta allí, ya que podía sentir la firma mágica. En cualquier caso, la pareja finalmente llegó a su destino. Un amplio pasillo sin absolutamente nada en su interior. Bueno, no es que hubiera nada, después de lo que había pasado en ese lugar aún así daba la sensación de ser inútilmente grande. Ni siquiera había puertas aquí, así que parecía que este lugar era grande por el simple hecho de serlo.
O tal vez lo que había final era especial. Leo nunca lo sabría, porque lo que buscaba estaba justo en el medio. Maldita sea, el tío Michael no estaba bromeando cuando dijo que estaba en llamas. Leo tuvo que dejar de caminar y levantó el brazo para protegerse la cara del calor. Porque en efecto, lo que había allí era un gigantesco anillo de fuego azul. Estaba simplemente allí. Leo miró la base de las llamas, pero no pudo ver ningún combustible. Cuando estaba tan cerca, incluso él podía decir que esas no eran llamas naturales, algún tipo de magia. Ahora que estaban solos, Galaad finalmente tomó forma física y se acercó al fuego. Extendió su mano hacia él y dejó que las llamas envolvieran su mano por breve momento. Luego, la recuperó e hizo su informe. Hace calor, pero no quema realmente, desde donde estoy siento que arde mucho. Si se acercara un poco más, Leo podría asar un poco de malvavisco. Debería intentar cruzarlo. Eso es, en realidad, esperemos antes de hacer algo apresurado. Leo se masajeó las cejas. Si saber creía que podía cruzar con seguridad, confiaba en él. Pero luego que... Leo no había venido con un plan. Simplemente tenía curiosidad por ver esto por sí mismo, y tal vez incluso conocer a la persona que había dentro, si es que realmente había alguien. Fuego no era tan grande como para que no pudiera rodearlo, aunque eso era un testimonio de lo grande que era este lugar, más que el tamaño del anillo, por lo que no estaba tratando de evitar que cruzara. Claramente estaba tratando de proteger algo en su interior, por lo que era fácil adivinar cuál era su origen. Saber, ¿puedes sentir a alguien dentro? Como un sirviente. Eso es, difícil de decir, es muy débil, pero de hecho puedo detectar un espíritu heroico dentro de las llamas. ¿Y ese sirviente es Lancer de negro? No puedo decirlo con exactitud. Sin embargo, estas llamas me resultan familiares. Me recuerdan a la magia de Lancer. No hay duda entonces. El caballero asintió. Entonces, si el sirviente que estaba adentro era Valquiria, entonces eso significaba que su amo también estaba vivo. Y si estaba vivo, entonces lo más probable es que también es dentro de allí. ¿Cómo debería sentirse Leo al respecto? Bueno, de hecho, se sintió extrañamente aliviado de saber que ese tipo no estaba muerto. Dado que Leo fue quien lo dejó inconsciente, habría tenido su muerte en mente. Pero en realidad, no debería sentirse mal considerando cómo ese tipo había ido tras él. Ewald no estaría agradecido con Leo por noquearlo. Pero honestamente a Leo no le importaba cómo se sentía. Es cierto que últimamente ha sido muy indulgente con los atentados contra su vida. Pero en ese momento había un nuevo problema. ¿Qué hacemos ahora? Tenía curiosidad por verlo con mis propios ojos, pero aquí no hay nada más que fuego. Entonces, ¿nos vamos, más, Leo? Pero tampoco estoy del todo satisfecho. No era un turista. Tengo que hacer que el viaje valga la pena de alguna manera. Si no tienes nada que hacer aquí, entonces vete. Fue entonces cuando surgió una tercera voz inesperada. Aunque sonaba como una amenaza, se había dicho con un tono tan gruñón y deprimido que era difícil sentir miedo. Por otro lado, Leo definitivamente se sorprendió de escuchar a alguien, especialmente desde más allá de la cortina de fuego. ¿Eh? ¿Es Lancer of Black? Había un silencio total cuando llegaron, por lo que no sabía que alguien pudiera oírlos. ¿Vas a apuñalarme desde el otro lado si me quedo? No, Leo, no creo que esa persona sea Lancer, susurró Galaad al oído de su maestro, no muy discretamente. Lancer es una mujer. Ah, cierto. Bueno, ciertamente sonaba como si fuera un niño el que hablaba, pero esa no era la voz del hombre que había intentado meterle una bala en la cabeza hacía una se. En realidad, siento que he escuchado esa voz en alguna parte antes, eso fue hace algún tiempo, alguien molesto. Oye, te oigo. Se quejó la voz. Entonces, ¿qué tal si vienes aquí? No quiero hablar contigo. Sí, definitivamente molesto. Pero esto era bastante divertido. A estas alturas, Leo ya había deducido que el chico estaba en realidad del otro lado del círculo, y no dentro. Pero en lugar de unirse a él y descubrir identidad, quería adivinar por sí mismo. Además, ese tipo se sentía como un blanco ideal para las burlas, por lo que el regañón profesional dentro de Leo no quería irse mientras molestarlo. Dime, ¿de qué color es tu cabello? Dejar. Vamos, tienes que darme una pista. ¿A ti qué te importa? ¿Tienes manos? La gente tiende a tener esas cosas, sí. Ah, Leo podía darse cuenta cuando alguien era un ávido practicante del sarcasmo. ¿Qué tipo de ropa interior llevas puesta? Déjame en paz. Sí, definitivamente esto fue muy divertido. La reacción de ese chico le recordó a otra persona a la que solía molestar, menos la represalia física.
Y era una locura lo bien que se sentía. En ese mismo momento, Leo se dio cuenta de lo mucho que había extrañado hacer esto. No era exactamente la misma nota que Atsuyo, pero ese era otro gusto que adquirir. Galahad le dio un par de golpecitos en el hombro suavemente, pero Leo estaba absorto en pensar en más preguntas fuera de lugar para ponerlo nervioso, y lo ignoró. Y, finalmente, se arrepintió de no haber escuchado cuando el motivo se hizo evidente. Cuando Leo había bajado completamente la guardia, alguien sopló suavemente en su cuello atrás. ¡Ah! Su corazón casi se le salió del pecho y definitivamente se puso de pie de un salto. ¡Nah! Y el culpable se rió atrevidamente en su cara. Si no podía reconocer al chico misterioso, no había forma de que pudiera confundir a esta mujer de cabello cobrizo y piel bronceada. Esta no era otra que Archero Rey, Maui, Son Consorna como siempre lo hacía. En cuanto a Galahad, estaba allí de pie con una mirada en blanco y la apuntaba con el dedo, como para desviar cualquier posible culpa. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Saber y su maestro, no pensé que vendrían a hacernos compañía. Le dio una palmada en el hombro a Leo de manera amistosa, eso fue suficiente para hacerle sentir la fuerza durmiendo en esos brazos. No me sorprendas así otra vez, casi salto al fuego. Su vida pudo haber terminado por culpa de una broma. No me importa una barbacoa. Entonces cocínate tú primero. Jeje, lo siento. Verás, si molestas demasiado al perro esclavo, me dan ganas de molestarte a ti también. Perro esclavo. Eso sí que le resultaba familiar. No eran dos palabras que se oyeran juntas a menudo, así que la memoria de Leo se puso en marcha. Recordó vagamente a un chico de pelo azul y traje de mayordomo. Ah, ese tipo. TCH. Un chasquido de lengua proveniente de más allá de las llamas lo confirmó. En retrospectiva, tenía sentido que fuera alguien de la facción roja, ya que no muchas otras personas tendrían una razón para estar aquí. Para ser completamente honesto, Leo se mal por no poder reconocer a algunos de sus compañeros de equipo incluso después de todo este tiempo. Hablando de eso, había cierta persona a la que sí recordaba, y Vera Mau hizo que buscara a su alrededor. Esa niña es tu maestra, ¿verdad? La que ama los dulces. ¿Está aquí también? Leo estaba bastante seguro de que ya se había ganado su confianza con su soborno la última vez. Pero para su sorpresa, Maui perdió la sonrisa. No, Lily está atrapada en casa con su padre. ¿Y a nosotros también nos echaron? Leo no conocía el panorama completo, pero eso planteaba la pregunta. ¿Cómo pueden echarte de algún lugar? ¿Quién te detendrá si te niegas? Lo sé, podría entrar en esa casa si quisiera, gruñó y se mordió los dientes. En realidad, me muero por golpear a ese tipo en la cara. Pero eso también le haría daño a Lily. Sea un pedazo de mierda, pero sigue siendo su padre. Porque es más sencillo levantar el cielo que lidiar con una situación como esa. Leo hizo una mueca. Amén a eso, suspiraron juntos. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, Maui volvió a irradiar alegría. ¡Ay! ¿Qué están haciendo tú y el niño santo allí? ¿Vinieron a jugar? Para ser sinceros, no estamos haciendo nada. De hecho, su sola presencia era una prueba de que no tenían nada que hacer. ¿Pero qué hay de ustedes dos? Ni siquiera pensé hubiera alguien aquí. Sí, no es un punto caliente, pero alguien tiene que hacerlo. Se encogió de hombros y señaló con la cabeza el anillo de llamas. Después de todo, con o sin cese del fuego, no es puede dejar a un enemigo desatendido. Se supone que debemos informar de inmediato si ocurre algo, así que estaban vigilando. Ciertamente, Leo comprendía por qué era necesario. Pero al mismo tiempo, no podía evitar inclinar la cabeza. Si Lancer y su maestro salían después con alguien lo denunciaría, seguro. Pero ¿y luego qué? No se suponía que pelearan hasta que Ruler se lo permitiera, e incluso entonces, Leo no creía que ese anciano eligiera el mismo campo de batalla 2 veces. Entonces, incluso si había un enemigo dentro de la torre del reloj, ¿qué le harían? ¿Invitarlo a tomar el té? Entonces, ¿pasa algo interesante? ¿Cuántos dedos ves? Suspiró Maui mientras mostraba su mano cerrada. Esto es lo peor. No pasa nada. No sé qué pasa ahí dentro, pero seguro que no se mueve nada. Tampoco hay nada que hacer, excepto molestar al perro esclavo. Entonces no soy solo yo, ¿eh? Pero me está ignorando. Así que no tengo con quién hablar. Nada que hacer. Nada que comer. ¿Para qué vivo? Ah, cierto, ya estoy muerta. Se rió de su propio chiste, pero era una risa cansada.
Con un estruendo de aburrimiento agonizante, se dejó caer hacia atrás y quedó desparramada por el suelo. Por un momento de moverse por completo, antes de ponerse de pie de repente y pasarle el brazo por los hombros a Leo. Y ahí es donde entras tú. Le guiñó el ojo. ¿Sabes cómo animar las cosas, no? Entonces, échame una mano. No estaba exactamente planeando quedarme aquí, no estaba seguro de querer aprender su definición de animar las cosas. Además, se estaba mudando tanto que lo estaba disfrutando todo ella sola. Vamos, no seas así. Luego se inclinó y susurró. Al menos ayúdame a animarlo. ¿Qué le pasa? Últimamente ha estado de mal humor. ¿Por qué? ¿Por qué te echaron? Bueno, eso también está ahí. Pero no es nada nuevo, eso ya está bastante mal. El verdadero problema aquí es lo que pasó cuando ese gran monstruo atacó este lugar. Maui frunció el ceño mientras parecía recordar esa noche. Tú también estabas allí, así sabes lo malo que fue, ¿verdad? Más o menos, pero durmió durante la mayor parte. Entonces, ¿qué le pasó? Lily dijo que él la protegió cuando ese bastardo los rodeó, y que solo podía hacerlo como escudo de carne. Cuando lo encontré, sangraba por todas partes. Vaya, eso es impresionante, quiero decir, proteger a alguien a riesgo de tu vida. Eso requirió una gran cantidad de altruismo. Leo no estaba seguro de poder lograr lo mismo. Sí, pero no es lo suficientemente impresionante para él. Ha estado en un basurero desde entonces. Probablemente piense que no fue suficiente, ese idiota, soy yo quien tiene que salvar el día, no tiene que ser tan duro consigo mismo. Pero tú no estabas allí para salvar el día, ¿verdad? Dijo Leo inocentemente, sin pensar, y Maui lo miró como si le hubiera dado una bofetada. Sería mejor que dijera algo muy quiero decir. No, tienes razón, dijo, pero en lugar de golpearlo, bajó la mirada con una mueca. No estuve allí cuando tenía que estar, ni por él ni por Lily. Lo que estaba tratando de decir es que no siempre puede tener un héroe con él. Quiere poder lidiar con esto por sí solo. Y supongo que ser salvado lo hace sentir débil. Pero, ¿qué se supone que debo hacer? Salvar gente es lo que hago. Ah, bueno, Leo se rascó la cabeza. Le dirigió una rápida mirada a Galaad y se disculpó mentalmente mientras el caballero lo miraba confundido. Los héroes no están tan moda hoy en día, supongo. Tener a alguien que te ayude es importante, pero el paso final siempre lo damos nosotros. Así que tener a alguien que ande por ahí y se ocupe de cada problema es, bueno, no lo esperaría. ¿Una era sin héroes, Maui parecía desanimada, pero al final asintió. Ya no hay más monstruos que matar, ni más dioses a los que engañar. Supongo que ya no soy una heroína. En realidad, no todos los problemas se pueden solucionar por uno mismo, pero la humanidad no era tan vulnerable como lo había sido en su época. Los superhéroes pueden haber populares en los medios modernos, pero vivían en el cómodo mundo de la ficción. No todo en la vida real era tan cómodo. Esto puede haber sido difícil de entender para un espíritu heroico, ya que habían sido convocados para hacer lo que mejor sabían hacer. Desafortunadamente, eso no incluye entrenamiento de confianza en sí mismos. Bueno, la mayor parte del tiempo. Leo no podía fingir que Galaad no había sido de gran ayuda, pero eso por sí solo no lo había salvado. El único que podría haber aceptado a Leo era el propio Leo. No sabía mucho sobre ese tipo, el perro esclavo, pero puede que no haya tenido tanta suerte. Leo salió de esos pensamientos cuando escuchó a Maui jadear. Oh, por cierto, tú también resultaste bastante herido, ¿no? No fue eso. Oye, Laurent. Ese chico también se estaba desangrando sin poder hacer nada al final de la batalla. Ustedes dos tienen mucho en común. Eso fue muy insensible, hacia ambos. Leo pudo escuchar un gruñido malicioso detrás de la cortina de llamas, como si alguien estuviera cantando una maldición. Pero eso fue solo el comienzo. Después de decir eso, Ma miró con brillos en los ojos. Leo tuvo un mal presentimiento, pero no tuvo tiempo de actuar antes de que ella lo agarrara del brazo, lo levantara como una margarita y se lo llevara. Tienen tanto en común que deberían charlar un rato. Yo no firmé esto. Vamos, parece que eres mucho mejor que yo en eso. Realmente no lo soy. Pero su súplica no fue escuchada. Ella lo llevó alrededor del círculo de fuego, mientras su sirviente lo seguía tímidamente. El otro lado parecía muy parecido, excepto por el adolescente sentado en el suelo. Si las miradas pudieran matar, entonces ya habría decapitado a Leo. Pero él tampoco tenía voz en el asunto, y Leo se había vuelto inmune a las miradas de muerte.
Al final, Maui lo dejó caer al lado del pensativo Laurent. Este último intentó poner algo de distancia entre ellos inmediato, pero al segundo siguiente Maui también agarró a Galaa y lo puso al otro lado. El adolescente ahora estaba atrapado en un ataque de pinza sin ningún lugar al que ir mientras el pescador los miraba con una expresión de satisfacción. Está bien, no me hagas caso. Haz como si no estuviera aquí. Dijo antes de desaparecer en el aire. Leo no dijo nada. Laurent no dijo nada. Saber no dijo nada. Nadie dijo nada. ¿De qué se supone que debo hablar? Leo no era un consejero de vida. El hecho de que tuviera más sentido común no significaba que no se estuviera metiendo en un campo minado. Diablos, había comenzado a molestar a Laurent, por lo que podría haber sido demasiado tarde para ganarse su confianza. Pero, de nuevo, ¿no era eso exactamente lo que Leo había querido? Había estado esperando interactuar más con sus compañeros de equipo, y ahora la oportunidad se le había entregado en bandeja de plata. Bueno, más bien es como si me hubieran atado a una silla. Ah, lo que sea, pensemos en algo, se aclaró la garganta e improvisó. Entonces, escuché que te trataron bastante mal. Como si fueras tú el que habla. Recibió la mirada de desprecio de inmediato. Solo iba a preguntarte si has mejorado, caray. Entonces, ¿te recuperaste? ¿No puedes verlo ya por ti mismo? Por lo que sé, podrías quedar lisiado de por vida. O morir lentamente. Estoy bien. Puedo bailar la polka si quiero. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta bailar? Y bien, ¿y tú? ¡No! Mientras hablaban de cosas al azar, Leo tomaba notas. Archer dijo que la ignoraba, pero descubrió que Laurent tenía un temperamento bastante irascible. Era del tipo malhumorado que obtendría una reacción siempre que siguiera pinchándolo. La buena noticia. Esa era la especialidad de Leo. La mala noticia. Esa era la especialidad de Leo, y no hacía que Lalo apreciara más que eso. Si la especialidad de Laurent era rechazar a la gente, entonces no había forma de que Leo atravesara el muro que había erigido a su alrededor. Sabiendo sintió que bien podría darse por vencido de una vez. Pero, por otro lado, algo le decía que tenía que perseverar. Si no puedo hacerlo ahora, no podré hacerlo cuando sea necesario. Veamos, podía conseguir reacciones de Laurent, pero eso no significaba que pudiera obtener respuestas. Necesitaba un buen anzuelo. Pero mientras trataba de pensar en uno, se cuenta de que Laurent probablemente ya estaba al tanto del plan de Maui. Si realmente era del tipo sensible, entonces jugar a fingir lo pondría a la defensiva desde el principio. En ese caso, Leo bien podría estrellarse contra la pared sin ninguna sutileza. Dime, ¿por qué te odias a ti mismo? ¿Qué te hace pensar que me odio a mí mismo? Gruñó Laurent. El hecho de que me preguntes qué me hace pensar que te odias a ti mismo. No estoy aquí para burlarme de ti, ¿sabes? Entonces, ¿qué carajo quieres? Escucha, supongo. Mentiroso. Solo estás aquí porque Archer te obliga a hacerlo. Sí, lo soy, y ahora voy a escuchar. No te importa lo que tengo que decir. Lo sabré cuando lo oiga. Leo no había llegado todavía. Su paciente seguía acurrucado sobre sí mismo y ni siquiera le devolvía la mirada. Pero, de todos modos, lo consideraba un éxito. Cuanto más intenta negociar con Laurent, más comprendía cómo trabajaba. Es decir, poco a poco se dio cuenta de que él y el adolescente no eran tan diferentes. Laurent no quería sentirse menospreciado, así que, mientras Leo fuera completamente honesto, podría sentir que estaban en igualdad de condiciones. Está bien, si no quieres hablar, hablaré yo. El secreto aquí era no dejar que la conversación muriera. No me importa lo que tengas que decir. Qué lástima. Leo se aclaró la garganta y trató de elegir sus palabras con cuidado. En realidad, yo también me odiaba, no hace mucho. Solía pensar que todos me odiaban y no podía estar a la altura de las expectativas de nadie. ¿Y qué? ¿Descubriste que todos te amaban? Oye, no me hables con descaro cuando me estoy sincerando. Y te diré una cosa, sucedió lo contrario. Descubrí que alguien me odiaba incluso más de lo que había imaginado. Pero también descubrí que hay gente que se queda conmigo pase lo que pase. Me sentía aún peor por asumir que me odiaban, pero supongo que he aceptado que podía darme un respiro. Sin embargo, no estoy segura de si todavía soy completamente capaz. Sí, te escucharé, no me burlaré de ti, ¿de acuerdo?
Laurent permaneció en silencio, pero al mirarlo a la cara, Leo sintió que ya había superado una capa de defensa. El adolescente estaba vacilante. Sin embargo, al final, enterró la detrás de las rodillas como un avestruz. No lo entenderías, fue la nueva capa de defensa. Te sorprenderías. Aunque hable de ello no cambiará nada. Eso significa que no tienes nada que perder, ¿verdad? Y tampoco tengo nada que ganar. La harás feliz, Leo señaló hacia donde creía que podría estar Maui. No te gusta que la gente se preocupe por ti, ¿verdad? TCH. ¿A quién le importa a ella? Si no quiere preocuparse, entonces puede dejarme en paz. ¿Qué? ¿Estás pasando por una crisis de adolescencia? ¿Es eso lo que realmente está pasando? Cállate, no sabes nada de mí. Laurent echó un vistazo por encima de su brazo para mirar fijamente a Leo, pero no por mucho tiempo. Estoy trabajando en ello, pero es un trabajo de dos personas. Lo peor de todo es que Leo comprendía realmente lo que sentía Laurent. Había quedado atrapado en esa mentalidad hacía muy poco, hasta el punto de que era ridículo anunciar que había recuperado. Pero también por eso solo podía aplicar la misma táctica que lo había salvado. Paciencia y aceptación. Está bien entonces, no hablemos de eso, dijo Leo de repente. Laurent levantó la cabeza de golpe y miró a Leo como si éste le hubiera dado 1.000.000 de libras. ¿Estás dejando el tema? Como un peso muerto. Pero, ¿me has estado molestando por... ¿Alguna vez has hablado con una pared de ladrillos? Leo se encogió de hombros. Si no quieres hablar de eso, hablemos de otra cosa. El adolescente se había quedado tan desprevenido que no rechazó a Leo. Pero después de parpadear un par de veces, abrió la boca como un pez. ¿Hablar de qué? Veamos, podría ser cualquier cosa, siempre y cuando no fuera demasiado personal. Al mismo tiempo, Leo sintió que era mejor mantenerlo en secreto. ¿Cómo estás? Todavía me has dicho si te has recuperado por completo de tus heridas. Las mías no fueron nada graves, pero parece que no tuviste tanta suerte. Me hice un lío bastante grave. En realidad, no puedo creer que todavía esté vivo. Por primera vez, Laurent respondió sin ponerse a la defensiva. Sé que mi cuerpo puede recuperarse rápido, pero aún así estoy seguro de que estaba a punto de morir de verdad. ¿Y entonces cómo sobreviviste? Archer dijo que tu tío me curó, ¿en serio? Leo sabía que Michael era bueno curando, pero no tanto. Tal vez debería dejar de ser abogado y convertirse en médico. Parece que ahora tienes más días por delante, eso es genial, en serio. El rostro de Laurent se ensombreció. Tal vez hubiera sido más fácil morir allí mismo. Ah, vaya. Leo no había pensado que serían tan similares. Se preguntó qué cara estaría poniendo Maui en ese momento. Naturalmente, quería negar lo que acababa de decir, pero ese tipo de reacción típica lo pondría de nuevo a la defensiva. Laurent tal vez no se diera cuenta, pero ese era el tipo de confesión que Leo había estado tratando de sacarle desde el principio. Leo trató de provocarlo. Supongo que es más sencillo que enfrentarse a cualquier cosa, pero no es una decisión que se tome a la ligera. Si pensaba que la muerte sería más fácil, entonces lo que se le avecinaba no podía ser tan sencillo. Supongo que hay algo que aún no has aclarado. ¿Es eso lo que te atormenta? Se supone que debo tomar una decisión. Laurent se mordió el labio. Se suponía que debía dar un paso adelante, pero no hice nada. Incluso ahora no puedo decidirme. Al final, siento que, sea cual sea la elección que haga, no hará ninguna diferencia. A veces parece así, ¿no? Leo miró al techo. Pero si no hay diferencia, ¿por qué tienes miedo de intentarlo? ¿Hasta el punto de elegir la muerte? Laurent abrió y cerró la boca, pero no pudo pronunciar una sola frase. Hasta que, finalmente, explotó. Soy un completo chiste. Leo se sorprendió por la intensidad de su voz. Pero más que eso, se sorprendió al ver que las lágrimas brotaban de sus ojos. Ya sabía todo eso. Él me lo explicó todo, aunque no era su problema. Incluso me dijo lo que quería oír y me puso en su lugar. Se tomó todas esas molestias por mí precisamente, sigo estancada exactamente en el mismo punto. Y ahora, estoy pensando que debería haber muerto, aunque le dije que quiero vivir. A él. Leo no le estaba dando importancia, pero entonces Laurent se giró y lo miró. Su expresión era difícil de describir. Había dolor y angustia. Pero por la forma en que miraba a Leo, parecía que estaba haciendo todo lo posible por luchar contra ellos.
Finalmente, se secó las lágrimas con la manga y dijo algo inesperado. ¿Sabes? Me recuerdas a él. Ambos son entrometidos y no me dejan en paz cuando les pregunto. Pero al final los escucho de todos modos. ¿De quién estás hablando? Leo estaba perdido. Señor Pendleton. ... Y, así es. Leo había dejado ese hecho de lado, pero... no pasé mucho tiempo con él, así que no lo conocía muy bien. ¿Se llevaban bien? Le preguntó a Laurent. Yo siempre le respondía con ladridos y no podía ganarle ni aunque me fuera la vida en ello. Pero, sí. Definitivamente era mi amigo. ... Me alegra que se molestara en tener a alguien como yo, pero nunca se lo dije. Antes de la Guerra del Santo Grial, nunca había tenido a alguien como él, excepto por mi lado, y Po hizo una mueca y no lo dijo, pero Leo tenía una corazonada sobre lo que había estado a punto de decir. Nunca tuve a nadie en quien confiar. Realmente sentí que había nacido es para morir. Incluso ahora, ni siquiera estoy seguro de ver otro día si alguien decide lo contrario. No sé cómo, pero el señor Pendleton me hizo creer en eso, fue solo un momento, realmente creí en eso. ... Ya sabía que participar en la Guerra del Santo Grial significaba que podríamos morir, pero él realmente se ha ido ahora, ya, veo. Él estaba mucho más seguro de su deseo que yo. Debería haber sido él quien sobreviviera en lugar de mí. Así que, al final, eso fue todo. Resultó que Archer se había equivocado un poco. Este chico no solo se estaba enfrentando al odio hacia sí mismo. Desafortunadamente, mientras escuchaba lo que lo atormentaba, Leo se dio cuenta de que no tenía ninguna palabra de consuelo. En realidad, no conocía a Charles Pendleton y tampoco conocía mucho a Laurent. Cualquier cosa que quisiera decir sonaría a medias. Además, si había algo con lo que no podía empatizar en Laurent, era con el duelo. Leo aún no había llegado a la línea de no retorno, al menos eso quería creer. Por otra parte, se le ocurrió algo. Quería preguntarle algo a Laurent, pero no sabía si sería sensato hacerlo. Sin embargo, tal vez no tuviera la oportunidad de preguntarlo pronto y vez no hubiera nadie más adecuado para responder. Por lo tanto, Leo se preparó. Entonces, ¿odias a Atsuyo por eso? ¿Qué? Laurent lo miró con curiosidad. ¿Qué es eso, de repente? Ella fue quien lo mató. Lo vi con mis propios ojos. ¿Qué opinas al respecto? Eso, debería ser obvio, ¿no? No puedo perdonarla, dijo, pero el brillo en sus ojos no era tan intenso. Matar y morir son parte de esta guerra del Santo Grial. Tal vez ella tenía razón para ello, o tal vez no haya necesidad de otra razón. Yo, entiendo eso. Pero incluso si no puedo odiarla desde el fondo de mi corazón, nunca podré perdonarla. Supongo que debería haberlo esperado. En todo caso, Laurent no fue tan duro como Leo esperaba. Aunque tenía todo el derecho a despreciarla. Pero haces que la odias menos que a ti mismo. No me hables con descaro, como si fuera él el que habla. ¿Por qué me preguntas? Después de lo que ha hecho, así es como se sentiría cualquiera con respecto a ella. No, bueno, para ser sincero, tengo algunos asuntos pendientes con ella. Así que esperaba encontrarme con ella y hacer las paces. ¿Qué? Las palabras por sí solas no podían describir la incredulidad en el rostro de Laurent. ¿Cómo? ¿Te debe dinero o qué? No creo que esos $5 que le di una vez valieran la pena el viaje. Pero, ¿no te apuñaló? Lo hizo. Esa parte ayudó mucho, en realidad. ... Oh, Leo lo había expresado mal. Ahora el adolescente lo miraba como si fuera una especie de lunático. Incluso empezó a alejarse lentamente, aunque eso significara apretarse contra Galahad. Eso sí que dolía. No tienes que tomártelo así, ¿sabes? Lo que sea que te excite, murmuró Laurent para sí mismo. Eso es una calumnia. Pero pareces estar trastornado. Ella intentó matarte, ¿no? ¿Por qué no lo volvería a intentar? Bueno, estoy vivo, así que ella no se está esforzando lo suficiente. Además, Leo no necesitaba su ayuda para estar en peligro. Sé que eso suena tonto, y soy el único aquí que perdonará. Pero realmente no puedo renunciar a ella. Ella me ha ayudado mucho a su manera, así que no puedo renunciar a ella sin al menos intentar devolverle el favor. Quiero así es como es tener una amiga a la que apreciamos. ¿Verdad? Laurent se miró las manos y suspiró. Sigues estando loca, pero tienes más sentido común que yo. Supongo que entiendo lo que quieres decir. Hay alguien con sinceramente, no debería quedarme, por mi propio bien. Pero tampoco puedo elegir dejarla. Al menos, a diferencia de mí, tú has decidido en qué dirección ir.
Oye, no me conviertas en una razón para criticarte. No soy un hombre sabio, pero al menos puedo decir que eres mejor de lo que crees. En cuanto a tomar una decisión, bueno, todavía tienes que hacerlo, o la vida hará lo mismo por ti. Estás esforzándote mucho para ser un hombre sabio. Hey. Entonces dime, oh pozo de sabiduría, ¿qué se supone que debo hacer cuando no me gusta ninguna de las soluciones? Bueno, obviamente tendrías que llegar a un acuerdo. De todos modos, la gente no suele tener muchas opciones, así que difícilmente podrías tener lo bueno sin lo malo. Ser codicio, esperar lo mejor de ambos mundos no te traería nada al final. Eso era lo que Leo se suponía que debía decirle, ¿no? Ah, al diablo con eso, gruñó Leo. Si no quieres lo que te dan, entonces crea tu propia solución, mi propia. Elige lo que más te guste y trata de conseguirlo todo. Si no tienes nada que perder, supongo que también puedes intentar ganarlo todo. Aunque tengo todo que perder. Esa es la desventaja. De todos modos, mi todo no vale gran cosa, ¿verdad? Está bien. Tanto Leo como Laurent se sobresaltaron cuando alguien que habían olvidado habló de repente. Archer había reaparecido en un abrir y cerrar de ojos y se alzaba sobre los dos. Just cuando había arrastrado a Leo sin pudor hasta allí, lo levantó una vez más para llevárselo. Mientras lo hacía, le guiñó un ojo. Yo me encargaré desde aquí. Resulta que tengo pies, ¿sabes? Leo ni siquiera se resistió, pues sabía que era en vano. Como ella lo llevaba sobre el hombro, vio que Laurent los miraba y le hizo un gesto de despedida. Supongo que nos veremos por ahí. Supongo. Galahad también lo tomó como una señal para seguirlo. Como de costumbre, había guardado tanto silencio que, si no hubiera estado sentado justo al lado de ellos, Leo podría haber olvidado que estaba allí. Dicho esto, cuando miró a su sirviente, se sorprendió al verlo sonreír suavemente. Se había acostumbrado a interpretar las expresiones del caballero, pero Obed sonreía sin ambigüedades. ¿Pasó algo bueno? Le preguntó Leo. Estaba todavía un poco preocupado, pero parece que fue en vano. Interrogación de cierre. ¿Eso era todo lo que obtendría como respuesta? Bueno, no era importante. Los pensamientos de Leo se dirigieron hacia la persona que lo llevaba. Ella siempre hacía lo que quería y parecía caprichosa, pero su intervención no parecía un cambio repentino de humor. Esto llevó a Leo a preguntarse si ella realmente estaría bien. Sé que no es asunto mío, pero ¿estás seguro de que quieres encargarte de esto desde aquí? Perdón por ponerte en esta situación. Para serte sincera, solo esperaba hacerte reír. Tenía la sensación de que así era, suspiró Leo, aunque no fue nada gracioso. ¿Qué vas a hacer? No estoy seguro. Como dijiste, no soy apto para esto. Pero puedo confiar en mi instinto de héroe, y me dice que no puedo quedarme al margen. Eres un poco acaparador de atención, ¿lo sabías? La atención es como cualquier otra cosa. Si la gente la quiere, pueden simplemente tomarla. Se rió, pero era tan descarada que era difícil reprochárselo. Quizás podría irse a pescar. No sé si ese tipo tiene paciencia para eso. Ah, por cierto. Sobre tu amigo apuñalador. ¿Qué pasa con ella? Bueno, solo soy alguien que murió hace mucho tiempo, así que no guardo rencor. Realmente no sé qué pasó por tu cabeza, pero como estás decidido, te animaré. Leo se sorprendió. Había esperado más resistencia por parte de los demás miembros de la facción roja. Aunque, claro, eran solo dos. Pero si alguien hubiera odiado a Tsuyo, de haber sido ellos. Tal vez simplemente fueran personas extraordinarias. Mientras esté decidido, de alguna manera, ya no parece tan aterrador. Leo quería agradecerle, pero antes de que una sola palabra pudiera salir de su boca, algo sucedió. Era el anillo de fuego. Hasta el momento, las llamas habían estado ardiendo con normalidad, aunque, sin combustible, estaban extrañamente silenciosas. Pero, de repente, las paredes de fuego parecían cambiar rápidamente entre distintos grados de intensidad. Al principio fue sutil, pero gradualmente comenzaron a cambiar de color, de azul a blanco, de blanco a amarillo, y así sucesivamente. También se estaban haciendo grandes y delgadas al azar. Era como si las llamas hubieran cobrado vida y hubieran tenido una crisis de identidad. Maui gimió. Parece que tendré que dejarlo para más tarde,